nosotros hace algunas semanas ya hemos estado compartiendo una serie que titulamos Luz en las tinieblas, el poder transformador del Evangelio. Estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que por lo general puede ser predicado fácilmente en 10 minutos, 15 minutos, en los cuales no se nos va a ningún punto. Y podemos perfectamente, con la guía, con la obra del Espíritu Santo, tocar corazones y alcanzar vidas para la gloria de nuestro Señor. Pero sabemos que este Evangelio, como lo hemos dicho, es importante que lo podamos conocer en profundidad. Y aunque puedan ser 10, incluso 5 minutos suficientes para poder dar a conocer la verdad de Cristo, esta verdad debe conocerse en profundidad mientras vamos caminando con Él. Y es lo que hemos estado haciendo, una verdad que se compone de algunos factores. Nosotros hablamos respecto de la persona de Jesucristo como el mensaje más importante. Pero también podríamos decir que este Jesús nos lleva y nos conduce hacia el principio, hacia la creación. Nos plantea una cosmovisión, una manera de ver el mundo. En contra de otras formas de ver el mundo, Jesús nos enseña, o el Evangelio nos enseña que hay un comienzo, y ese comienzo está en Dios, en sus deseos, en sus planes. ¿Ya? Y que esto que usted vive hoy, y que yo vivo también, no es fruto del azar, no es fruto tampoco de que de la nada todo surgió, o de que una raza superior a la nuestra vino y nos colonizó, no sé, tantas ideas que hay hoy en día. El Evangelio de Jesús nos plantea que hay un Dios creador, soberano, bondadoso, maravilloso, perfecto, detrás de todo lo que nosotros hoy vivimos. Pero también observamos que la creación, y esto espero que la mayoría, si es que no todos estemos de acuerdo, esta creación está caída, está corrompida. ¿Qué pasa en una creación buena, como dice la Escritura? ¿Qué pasa con un Dios soberano y todopoderoso para que lo que vivimos hoy esté tan mal? La Biblia relata, os indica a los culpables, y somos nosotros. La Escritura dice que el Señor hizo un pacto con nosotros, nosotros fuimos tentados y nosotros decidimos darle vuelta a la espalda, es decir, hacer nuestra propia voluntad. Usted dirá a nosotros, ¿y en qué momento, pastor? Yo no me acuerdo, dirá usted, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos enseña que en Adán estábamos todos. Y Él, el sujeto perfecto, aquel que nos representaba, optó por otro camino, por oír la voz de su esposa, de su mujer, comer del fruto. Y es lo que hoy día vamos a leer en el texto bíblico, ahí en Génesis capítulo 3. ¿Sí? No culpe a la mujer, ahí escuché un comentario, ¿no? Esto es mucho más que... Mire, de hecho, qué bueno lo que dijo Joseph, porque eso es parte de la consecuencia de la caída. Ya, hoy día vamos a hablar de las consecuencias de la caída. Ya, porque uno dice, a ver, ¿qué nos hace pecadores? ¿Qué nos hace pecadores? Que nacimos pecadores. Muy bien. Pero, de manera popular, las personas dicen, nosotros somos malos porque hacemos cosas malas. ¿Sí? Y el que no hace cosas malas, entonces es bueno. ¿Sí? Pero la Biblia nos cambia el paradigma y nos enseña que no. No es que el pecar te haga pecador, sino que como eres pecador, de manera natural, todas nuestras obras van a ser pecaminosas. ¿Ya? Y recuerde, esto es algo que ya lo hemos conversado, lo reforzamos la semana pasada porque hablamos del pecado, pero pecado no es hacer cosas malas, porque cada uno de nosotros tiene un concepto de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Pecado es no hacer la voluntad de Dios, eso es pecado, desobedecer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, en ciertos momentos de tu vida y de la mía, va a ser desagradable. Sentir amor por alguien en particular, querer comer tal cosa, querer comprar tal cosa, querer golpear a alguien, querer decirle algo de tal forma. Todas esas cosas van a luchar en contra de nuestra voluntad, ¿ya? Y nosotros de manera natural vamos a hacer lo que queremos. De hecho, eso era lo que leíamos la semana anterior cuando el relato en Génesis, en el capítulo 3, nos cuenta cómo el hombre y la mujer cedieron a la tentación de la serpiente para poder, de una otra manera, ser como Dios. Porque eso era lo que el corazón quería. Yo quiero poder hacer mi voluntad. Mientras estábamos bien ahí, tranquilos, felices, porque teníamos todo y tenemos todo en Él, el ser humano dice, ¿y si podría hacer algo mejor?
¿Y si yo tengo el control en vez de él? Entonces el ser humano dice, perfecto, ¿qué tengo que hacer? La serpiente, bueno, come del fruto. Tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Pero nuestro Dios sabía cuáles iban a ser las terribles consecuencias. Y hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son las terribles consecuencias de la caída del ser humano? De hecho, el mensaje de hoy tiene ese título, terribles consecuencias. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Y el Señor sea conmigo, ayudándome a ser preciso y conciso para compartir la palabra con ustedes. Recuerde, para nosotros, cristianos conservadores, el Génesis no es un mito, no es una forma en la que Dios buscó revelar cómo nació el mal, es parte de nuestra historia. Tanto la serpiente como Adán y Eva, como el huerto del Edén, todo es parte de nuestra historia. Lo creemos así, lo confesamos así, lo vemos así en nuestra historia. Y este mensaje, el de hoy, busca justamente hacernos reflexionar de que estas cosas están presentes, que son innegables y que solamente en Cristo podemos encontrar esperanza de solución. Dice así Génesis capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Ya el hombre pecó, ya el hombre decidió hacer su propia voluntad, comió del fruto y lo que ocurre es lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como si no supiera dónde estaba. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, clásico, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto esto hiciste? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya les digo que ese versículo va a ser motivo, va a ser centro de una predicación. No lo vamos a analizar el día de hoy, pero sí va a ser parte de un próximo mensaje. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, al momento de dar el parto. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Palabra del Señor para nosotros el día de hoy. Las terribles consecuencias de la caída. Oremos. Señor, te damos gracias todos juntos hoy por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, porque este relato, Señor, tan antiguo, tan vivido, es parte de nuestra realidad el día de hoy. Quien de nosotros no sea capaz de ver estos rasgos en su naturaleza y en cómo nos desenvolvemos en la vida, está ciego. Por eso, amado Dios, abre nuestros ojos, para que así, abriendo nuestros ojos a nuestra realidad y aceptando nuestra realidad,
solamente te busquemos a ti, porque tú te has presentado en nuestra vida. Señor, te alabamos, te rogamos que tu palabra pueda hacer aquello por lo cual ha sido entregada en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. La Biblia nos enseña a todos nosotros que el alcance del pecado es universal. Todos hemos pecado. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Salmo 14, 1 al 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53, 6. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay ninguno libre. Todos somos esclavos del pecado. El pecado no se aprende, el pecado se conoce. Adquiero la conciencia de que siempre fui pecador, de que lo hago y que lo que hago y pienso no agrada a Dios. Adquiero esa conciencia, pero el pecado está en nosotros. La Biblia eso es lo que nos enseña y la verdad, hermanos queridos, amigos que nos acompañan aquí, uno en la predicación también apela a la sinceridad que pueda haber en tu corazón y en mi corazón. Finalmente este relato descarnado que la Biblia hace de hombres y mujeres que no buscan lo bueno es nuestra propia historia. Y usted sabe lo que hay en su corazón. Y usted sabe que aún esas cosas buenas que hemos hecho alguna vez sin Dios eran para nuestra gloria, eran para recibir alabanza, eran para que nos dieran un golpe en la espalda, era para sentirnos nosotros bien. Pero cuando Cristo vino, iluminó nuestro entendimiento, salvó nuestras vidas, ahora todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y eso, y solo por eso, nuestras buenas obras no son pecaminosas, porque provienen de Él y son para Él. Las consecuencias de la caída son terribles, y toda la historia del ser humano testifica de esto. Nosotros hicimos un relato seguido de lo que ocurre después que el hombre y la mujer deciden comer del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, y luego este pacto entre Dios y el hombre se rompe y suceden muchas cosas. Es un relato de algunos versículos, pero que logra resumir toda la historia de la humanidad. Yo no sé si usted se vio en el relato de Génesis. Yo por lo menos me veo en ese relato. Es lo que observamos. El deseo de la mujer hacia el varón, como el corazón, cómo vemos violencia también hacia la mujer. Vemos también cómo el corazón se captura. Observamos cómo al hombre y a la mujer también le cuesta poder trabajar la tierra. Y cómo cada día tiene que llevar con el sudor de su frente la comida al hogar. Y cuando no lo hace así, sino que lo hace por el medio fácil del robo, del asalto, del abuso, nosotros vemos que todo eso es producto del pecado. Todo esto que Génesis ha descrito es nuestra historia. Historia que otros también han descrito, ¿sí? Que otros también se han preocupado de tratar de explicar por qué las cosas están como están. Mas nosotros, desde la mirada de la Escritura, entendemos que las consecuencias, que es lo que hoy día vivimos, consecuencias del pecado, son terribles y son estas que la Biblia describe. En resumen, podemos decir que hay tres grandes consecuencias respecto del pecado en el hombre y en la creación. La primera de ellas es la corrupción interna y externa del ser humano y de todo lo que el Señor creó. Hay algo que yo dije en el mensaje pasado, pero lo voy a volver a repetir. Dios no fue pillado por sorpresa. No es que, yo hice algo bueno y no sabía que podía hacer el mal. Dios está en control de todo. Finalmente, toda la historia de Dios nos va a guiar a entender que esto es para su gloria y alabanza y que nosotros dentro de ese plan vamos a poder disfrutar de Él y gozar para siempre de Él. ¿Por qué hablo de corrupción interna? ¿Por qué hablo de corrupción externa? Hablo de esas cosas porque en el relato que nosotros vimos, la Biblia dice que los ojos del ser humano fueron abiertos y ahí ellos conocieron que estaban desnudos y comenzaron a taparse. Entonces no es que alguien les dijo, oye, están desnudos,
No, sino que de su propio corazón, el corazón se corrompió y entendió y tuvo temor y tuvo miedo y tuvo vergüenza. Se hicieron delantales, se taparon. Cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, dice que ellos se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Olvidaron que su Dios era omnipresente. Y ese Dios que lo podían escuchar con tanta facilidad, con tanto amor, con tanto anhelo, ahora huían de él, ahora tenían miedo. El corazón del ser humano se corrompe hasta lo más profundo. Se corrompe tanto que es Dios el que termina llamando al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? Y él le responde: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cosas que no estaban presentes. Ahora el corazón del ser humano se había corrompido. Entonces lo que el texto en Génesis nos presenta como una consecuencia radical del pecado, es decir, no a la voluntad de Dios, es que ya de por sí nosotros estamos corrompidos. Nuestra naturaleza se distorsionó. ¿Cómo nosotros podemos comprobar esa realidad? Pues el relato en Génesis nos cuenta que los hijos de Adán y Eva también pecaron. Y así podemos ver cómo el pecado del hombre se va transmitiendo de generación en generación. Y esto que hemos leído es algo que también lo vemos en nuestra historia. Nosotros nos escondemos de Dios, nosotros no queremos a Dios, nosotros negamos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque no queremos oírle, porque pensamos que sus mandamientos son demasiado grandes para nosotros, pero Él está ahí. El ser humano se corrompe de tal manera que su corazón se percibe ahora de otra forma. Y aquellas cosas que antes no eran nada, como andar desnudo y caminar y no sentir ningún tipo de perversión, ahora sí. Y por eso nos tapamos, y por eso nos escondemos, y por eso tenemos que cumplir ciertas normas, y por eso se nos imponen leyes. Por eso hoy día estamos sentados con ropas acá, porque nuestro corazón se pervirtió. Y es interesante también considerar que se pervierte de tal manera que el hombre ya no busca a Dios, porque no puede buscarlo, sino que el ser humano huye de él. Yo no sé, con todo lo que usted conoce hoy día, de la Biblia, de la vida, del perdón y la misericordia, ¿qué hubiera hecho usted en lugar de Adán y Eva? Yo creo que la mayoría de nosotros hubiera dicho: no, yo voy y reconozco mi pecado, pido perdón. Pero de manera natural nosotros no actuamos así. Nosotros huimos, nos escondemos. Porque finalmente el esconderse también es la posibilidad de seguir pecando y seguir haciendo. Porque ¿qué era lo que venía, hermanos queridos? Si ustedes han leído el relato en Génesis. Lo que venía era la muerte, ¿sí? Y después de la muerte, porque ya no hay nada, no puede hacer nada más. Entonces esta actitud de esconderse, de taparse, no quiero morir. Y si de alguna manera me puedo esconder de Dios, me escondo. ¿Pero qué? ¿Me escondo para qué? ¿Para pedir perdón? ¿Me escondo para pedir misericordia? ¿Me escondo para seguir pecando? Porque estamos corrompidos hasta la médula. Y nosotros tenemos que aceptar. Y como lo dije también anteriormente, esta es la parte más difícil del Evangelio. Aceptar esta verdad. ¿Usted la acepta? Yo la acepto. Nuestra oración es que usted pueda aceptar esta verdad. Que hay un comienzo, que hay una razón por la cual usted y yo sufrimos estas consecuencias. ¿Por qué no puedo luchar contra mí mismo? ¿Por qué le hago daño a las personas que amamos? ¿Cuánto hemos herido a personas que amamos? ¿Cuántos pensamos mal de aquellos que decimos amar? Eso es el pecado, que reina, que gobierna nuestros corazones, del cual el único que nos puede librar es Cristo Jesús. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y aquí se nos presenta la segunda gran consecuencia. Ahora bien, me permito hacer como un viaje en el pasaje. ¿Por qué decía corrupción interna y externa? Porque en el texto nosotros vimos que el Señor le dice al hombre que al polvo va a volver. Muerte física. Muerte física que no estaba en el plan original. Muerte física, muerte espiritual del corazón. Pero también vemos que la creación sufre a causa de la caída del hombre. ¿Sí? El texto lo dice. La tierra va a ser maldita por tu causa. ¿Qué significa que la tierra sea maldita por nuestra causa? ¿Cómo lo vemos hoy? ¿Cómo vemos también todas las cosas?
cómo nos relacionamos, cómo la tierra hoy sufre. Si no somos nosotros los que hemos consumido los recursos naturales, los que hemos abusado, entonces hay un relato consciente de nuestra realidad. ¿Sí? Porque nosotros lo mistificamos todo. Como que Dios echó una maldición a la tierra. ¡Pum! Maldigo la tierra. Lo que el texto nos está diciendo es que el mismo pecado que hay en nosotros terminó afectando la creación. Y eso genera todo lo que vemos hoy. Pero también dice, o nos muestra el texto con claridad, que el ser humano, sus relaciones entre sí se distorsionaron. Y ahora solamente hay enemistad, conflicto y enemistad con los demás. Algo que no existía. El versículo 12, que nos causa mucho quizás risa, pero que es una realidad. El hombre le responde a Dios y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Claro que fácil, ¿cierto? Dígame, ¿eso existía en el Edén? No existía. No era parte de nosotros. Solamente había amistad, compañerismo, comunión. No existía la culpabilidad, no existía el no asumir las responsabilidades. Aquí hay un acto muy propio nuestro. ¿Cuántos de los que nos equivocamos, yo levanto mi mano al tiro, cuando cometo un error, ¿qué es lo primero que hace el corazón? Buscar un responsable que no eres tú. Es así. Es lo primero que hace el corazón. Y la Biblia lo describe. Yo no entiendo si aquí nadie ha descubierto nada. Esto ya estaba escrito. Está escrito que nuestro corazón busca al culpable y el culpable siempre tiene que ser otro, no yo. Cuando a usted le pase eso, cuando a mí me pase eso, he de saber que algo está mal en mi espiritualidad. Porque siempre el cristiano verdadero, ese que ama a su Dios, siempre va a decir, ¿qué estoy yo haciendo mal? ¿Qué está mal en mi corazón para que las cosas no estén sucediendo como deberían suceder, de acuerdo a la palabra? Cuando usted haga ese análisis, quizás encuentre que realmente usted ha obrado bien, que ha orado, que ha buscado al Señor y su perfecta voluntad, por supuesto que ahí podemos culpar a otros y empezar a ordenar las cosas. Pero ese mismo análisis nos va a permitir trabajar con otros de manera sabia, de manera honesta, con amor, con misericordia. Qué triste es esto que se da en el Edén. Un hombre que dice la Escritura que cuando ve a la mujer se asombra. Porque eso es lo que dice la Escritura, que Adán se sintió completamente agradado con la ayuda idónea que Dios hizo para él. Pero ahora dice el texto, la mujer que me diste por compañera. Y de hecho, Adán más que... Aquí suceden dos cosas. Adán culpa a la mujer, pero culpa a Dios. Pero dice, es tu culpa, tú me la diste. ¿Por qué no la hiciste de otra forma? Iba a decir una talla, pero no la voy a decir. Mejor tomo agua. Mi pecado. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Volvemos otra vez a la misma historia. ¿Quién es el culpable? Hay una relación de enemistad. Nos enemistamos entre nosotros. ¿Y quién no reconoce esa realidad? Está ciego y necesita que sus ojos se abran a esta verdad. Hay enemistad entre los seres humanos. Por algo hay guerras. Por algo hay dolor. No solamente es un tema personal, de enfermedades, ya que es parte de la corrupción interna y externa que el pecado produce. Porque el cuerpo sí es importante, hermanos. Nosotros no tenemos una visión griega o gnóstica de lo que es la vida del hombre, como que no, es que el cuerpo es la cárcel del alma. No, cuando sea liberado de este cuerpo, cuando la Biblia habla del cuerpo, de la carne, se refiere a nuestra pecaminosidad. Pero el cuerpo lo creó el Señor. ¿Me entiende? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, asimilando, y aquí la Escritura, si bien está corrompido, pero Dios en su misericordia quiere obrar para bien. Y hay promesas de Él para nosotros, promesas de las cuales quizá hoy día no vamos a hablar en detalle, porque no es el tema de la predicación, pero de las cuales sí vamos a estar hablando en los próximos mensajes. El Señor le dice a la serpiente que esta va a ser maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, va a andar sobre su pecho,
va a comer polvo todos los días de su vida y comparte una promesa maravillosa. Va a poner en enemistad entre ella y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí hay una promesa de la cual en los próximos mensajes vamos a estar hablando, pero aquí vemos la iniciativa de Dios. Ya en todos los mensajes que hemos compartido hasta hoy, lo que podemos decir es que es Dios quien toma la iniciativa y no el ser humano. Ya, para encontrarse con Dios, usted no tomó la iniciativa. Usted dirá, ¿cómo me dice que yo no tomé la iniciativa? Si soy yo el que decidí venir a este lugar en esta mañana y sentarme a escucharte a ti, a cantar canciones. No, todo eso es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos está trayendo con sus lazos de amor y misericordia, convenciéndonos de esta verdad tan antigua, para que podamos abrir los ojos y ser beneficiarios de todas las cosas que Dios ha ganado para nosotros. Aquí es donde viene lo que el texto podríamos describir como maldiciones o consecuencias respecto del pecado. Se multiplican los dolores del embarazo, se da a luz con dolor, el deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Uno se pregunta, es una cuestión cultural, social, el hombre siempre ha oprimido a la mujer, es algo que estaba sentenciado desde el principio. Y como es parte de una maldición, nosotros los hombrecitos debemos entender que el Evangelio nos hace libres de eso. Porque si el Señor le está diciendo que ahora por causa del pecado, su deseo va a ser para su marido y él se va a enseñorear de ti, un hombre cristiano no se tiene por qué enseñorear de su esposa. ¿O no? ¿O estoy muy mal yo? Y el trabajo tampoco es consecuencia del pecado. Porque el Señor le dijo en el Edén, sin pecado al hombre, que tenía que trabajar el huerto. Lo que es consecuencia del pecado es que sea doloroso trabajar y que no nos guste trabajar, porque yo creo que mañana nadie se quiere levantar a las 6, 7, 5 de la mañana a trabajar, ¿cierto? Porque esa es una cuestión que es parte de nuestra naturaleza. La redención hace que como cristianos amemos el trabajo y digamos, Señor, gracias, y cuando no lo decimos, nos forzamos. Ya, vamos. Gracias, Señor, por el trabajo, gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor. Entonces luego le dice al hombre, y son más grandes las maldiciones para el hombre, o más extenso. Como obedeciste la voz de tu mujer, ¿no ves? Comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, son cosas que pasan, o no pasan. Son cosas que hoy día nos pasan, son cosas que han pasado en toda la historia. Consecuencias terribles, terribles consecuencias. Espinos y cardos te produciré y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, muerte, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová dio otra vez la misericordia del Señor. Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Me quedo solamente ahí. El texto entonces nos muestra hasta el momento dos cosas. Hay una tercera que está en todo el texto, que es con lo que voy a terminar la exposición de esta mañana. Que el ser humano y la creación están corrompidos. Que esa es la causa por la cual hoy día las cosas están como están. Si usted busca un culpable, agarra un espejo y mírese. ¿Sí? No le eche la culpa al gobierno de turno, ya, porque solemos hacerlo. No, es que si el gobierno fuera diferente, no le eche la culpa al jefe, no le eche la culpa a la señora o al esposo, tampoco a los hijos. No, los culpables somos nosotros. Ya, desde ahí nosotros nos podemos relacionar con, por supuesto, que de repente nuestros hijos, esposos, esposas, gobierno, etcétera, pueden actuar mal y sufrimos las consecuencias de eso, por supuesto. Pero siempre los primeros responsables somos nosotros. Aceptamos esa responsabilidad, observamos que nuestra naturaleza se corrompió, está caída, no solamente en el foro interno, sino que también externo. Volvemos al polvo, morimos, nos enfermamos, sufrimos al trabajar, sudamos para hacer las cosas.
La mujer se duele al momento de parir. Todo su embarazo muchas veces pasa por etapas muy complejas. Vemos violencia exagerada. Hay países completos en donde la opresión a la mujer está instaurada como algo natural. No es algo que la Biblia ya había sentenciado, que era parte de las consecuencias del pecado. Por eso que también como pueblo de Dios tenemos que luchar contra estas cosas y erradicarlas. ¿Se entiende? No es una cuestión que sea un evangelio social, como le llaman hoy día algunos marxistas. No es así. Es que son cosas por las cuales hemos de luchar porque son producto y consecuencias del pecado. Pero lo más importante, o la consecuencia más trascendente, la consecuencia, todas las demás, hermanos, ustedes dicen, ya no importa si tengo que comer con el sudor de mi frente, si tengo que trabajar la tierra, no importa si tengo que sufrir para tener un hijo, no importa si me tengo que morir, no importa eso. No importa si ya hay enemistad, ya ok, pero aquí la consecuencia más radical es nuestra enemistad con Dios. Y eso es lo triste que muestra el texto. Porque es interesante cómo el relato se matiza por esto. Ya porque no dice textualmente que el hombre se rompió la relación con él, sino que va mostrando ciertos elementos que nos dicen hasta llegar a la conclusión en donde Dios toma la decisión de decir, los sacaré de aquí. Ya no hay más comunión con ellos. Pero el texto nos muestra en todas sus partes que se rompió la relación del hombre con Dios. Porque el hombre tuvo miedo, porque Dios tuvo que enfrentarlo y porque él no quería enfrentar a Dios. Porque no vemos en ninguna parte, porque si hubiera una actitud de humildad, lo diría la Escritura. Yo estoy convencido de eso, no sé usted. Algunos dirán, no, quizá al autor se le pasó a escribirlo. La Biblia le inspiró el Espíritu Santo y creo que sería algo muy importante en el relato de Génesis que dijera que en algún momento Adán o Eva dijeron, Señor, perdónenos. Estamos arrepentidos de lo que hicimos. Somos conscientes de que hicimos caso a la voz de la serpiente. Por favor, danos una oportunidad. No es eso lo que ocurre. Pero todo eso ocurre de esa manera para mostrarnos cuánto necesitamos a nuestro Dios. Y lo necesitamos tanto como cuando vivíamos en el Edén sin pecado. Porque usted dirá, es que ahora lo necesitamos porque ahora estamos en pecado. Y si el hombre se podía permanecer en esa relación perfecta con Dios era porque Él estaba ahí presente. Y en esta prueba el ser humano salió reprobado. Pero Dios siempre tenía un plan para glorificarse y mostrar su perfecta voluntad. Versículo 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, o sea, se muestra la pluralidad. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Usted cree que Dios dice eso porque tiene miedo? Porque Dios tiene miedo de que el hombre pueda vivir para siempre y generar una revuelta que lo pueda destruir. Eso es una soberana estupidez. Cuando Dios está pensando en esto, está pensando en nosotros. ¿Cómo el hombre va a vivir eternamente en su corrupción? No es vida. Cuando el texto muestra esta parte del pasaje, cuando dice, y el hombre puede estirar la mano y tomar del árbol de la vida, no, vamos a sacarlo de aquí. No es como como que Dios se está cuidando, como si lo necesitara. Él nos está cuidando a nosotros y nos está diciendo, yo no quiero que ustedes permanezcan eternamente en esta condición, porque voy a hacer algo. Porque voy a hacer algo. Y lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente. Fíjese que habla de hombre como raza, ya algo que hoy día nos gusta muchos movimientos, ya, pero da lo mismo, habla de hombre como raza, ya. Echó al hombre y puso al oriente, lo puso al oriente del Edén, del huerto del Edén, puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La relación con Dios se quebrantó. Y hasta el día de hoy esa relación está quebrada. A pesar de todo eso, Dios sale al encuentro nuestro. Y esto es una muestra esperanzadora de la misericordia y de la soberanía de Dios. Porque nosotros podríamos seguir viviendo, ¿cierto? Mire, saquemos el canuto que a todos nos caracteriza, que no, yo no podría vivir sin Dios. No, seamos honestos. Podríamos seguir viviendo.
Nos moriríamos sin tener conocimiento de que somos pecadores, nos quejaríamos, pucha, ¿por qué pasan estas cosas? No, fue culpa de ella. Lo mismo que la Biblia relata, lo viviríamos, ¿sí o no? Sí. Nos quejaríamos contra los gobiernos, nos mataríamos entre nosotros, nos engañaríamos, todo eso lo haríamos. Algunos de ustedes serían exitosos, otros no tanto, pero así viviríamos. Pero Dios en su misericordia y en su plan maravilloso quiso revelarnos esta historia para que tuviéramos conciencia y tuviéramos respuesta a tantas preguntas que nos hacemos, preguntas existenciales. Y lo hace no para dejarnos sin respuesta ni solución, sino que Dios lo hace para que tú y yo encontremos solución en Él. Pero para que aceptemos esta verdad, la veamos a nuestro alrededor, nos observemos a nosotros mismos y digamos, Señor, yo hoy sufro las consecuencias del pecado. No sufro las consecuencias de un gobierno, ¿lo vuelvo a repetir? No, sufro las consecuencias del pecado. La muerte, esta es mi conclusión, ya escucho a los niños ya, la muerte en todos los aspectos sería el resumen de lo que hemos llamado las consecuencias del pecado. ¿Sí? La muerte espiritual, la muerte natural, la muerte en todo. Eso es lo que genera enemistad, dolor, angustia. Una extensa lista de la cual el apóstol Pablo habla ahí en Gálatas. Más Pablo también con mucha sabiduría, dice, y cualquier cosa que se parezca a estas cosas que yo he dicho, también es fruto del pecado. ¿Sí? No es el pecado en sí mismo, sino que es fruto del pecado, que es no querer hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. No minimicemos lo terrible de estas consecuencias del pecado en nuestra vida. No seamos ingenuos al pensar que nosotros podemos hacer algo con ella. Y este era el propósito de este mensaje. Nosotros no podemos. Las terribles consecuencias del pecado son un testimonio de la veracidad de la revelación de Dios y son un testimonio de nuestra necesidad. Y enfrentar este mensaje, porque uno dice ya, de manera práctica, ¿cómo aplico este mensaje a mi vida? Fácil. Que usted sea consciente, yo sea consciente, que estas consecuencias nosotros no tenemos la fuerza para derrotarlas o para darle solución. A ninguna. Ni a la corrupción del corazón, ni a la muerte, ni a la enemistad que rinde, que rige sobre nuestras relaciones humanas con los animales. ¿Para qué decirlo, hermano? Hasta nos comen. Entonces hay toda una distorsión en la creación a causa del pecado que usted y yo no vamos a poder solucionar. Incluso animales que han sido amaestrados a veces se terminan comiendo a los que los amaestraron. Parece un chiste, pero es la realidad, porque es parte de nuestra naturaleza, está todo corrompido. ¿Para qué hablar de Dios, bueno? Si sabemos que el camino está roto. No hay una relación y esa tiene que ser reconstruida. Reconciliada, como dice la Escritura, por medio del sacrificio de Cristo. Todo lo que hemos expuesto hoy lo vemos en nuestro mundo: idolatría, perversión, enemistades, mentiras, miedo, muerte, etc. ¿Usted puede ver esas consecuencias en su vida? Nosotros bien sabemos que el único que puede librarnos del pecado es Jesús, de todas las consecuencias y del pecado mismo, para vivir la vida de santidad y comunión que Él desea tener con nosotros y que nosotros podemos tener con los demás. ¿Ya? Porque no solamente el ser cristiano es que te libre de las terribles consecuencias del pecado en sí. Dios nos hace libres del pecado para poder disfrutar y gozar de Él para siempre. Terribles consecuencias que observamos y que nos hacen conscientes de que nosotros no tenemos el poder para solucionar esto. Pero sí hay uno que tiene el poder para solucionarlo. Sí hay uno que tiene el poder para hacerte consciente a usted y a mí de que este es nuestro verdadero problema, el pecado y sus consecuencias, que de ahí radican todas las demás cosas. Por lo tanto, solo en Él, Jesús, nuestro Señor, podemos encontrar salvación, esperanza y vida eterna. ¿Por qué? Nosotros lo vamos a predicar. Pero me permito un minuto solamente para decirle que en Jesús hay esperanza. ¿Por qué? Porque si nosotros no pudimos cumplir el pacto, Jesús cumple el pacto. Jesús lleva adelante el pacto de redención. Jesús hace lo que tú y yo no podemos hacer y nunca vamos a poder hacer si la Biblia no nos exige perfección. La Biblia nos exige santidad, que es un proceso.
El santo, 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 ese superlativo es de Cristo. Él cumplió por ti y por mí. Y Él murió porque es justo, si es justo que nosotros muriéramos. Si le hicimos una falta a Dios y la paga era la muerte, y no hubiera muerte, Dios sería injusto. Pero la Biblia dice tantas veces que Dios es justo. Y la justicia de Dios recayó sobre Jesús. Y la justicia de Dios sí recayó sobre ti y sobre mí. Pero Jesús se puso ahí en medio para recibir la ira de Dios. Por eso que el mensaje del Evangelio tiene sentido, porque es transformador, porque tiene una lógica que nos explica nuestra realidad y que es necesario que nosotros comencemos a vivir hoy, no mañana, sino hoy. Amén. Yo les animo a que todos nosotros podamos crecer en la gracia del Señor y podamos ver a Cristo en todas estas cosas, a Cristo Jesús revelado en nuestra vida, creciendo, avanzando, proveyendo. Y si Jesús no es tu esperanza, si no la has conocido, creo que hoy es el día para que puedas dar oído al Evangelio, aceptar tu realidad, y cuando te encuentres sin armas, sin herramientas, cuando te encuentres sin qué hacer, el Evangelio de Jesús mismo va a brillar para decirte que hay esperanza y que esta vida no es solamente comer y beber, sino que hay mucho más. Que el Señor nos bendiga, que seamos conscientes de las terribles consecuencias del pecado, para que así podamos ser conscientes también de que hay uno solo que nos puede dar solución, que es Cristo Jesús. Les invito a ponerse de pie para que podamos orar y dar gracias a nuestro Salvador.